El violinista, del escritor estadounidense Herman Melville, cuento publicado en 1854. El violinista. Así que mi poema es nefasto y la fama inmortal no es para mí. Voy a ser un don nadie por siempre jamás. Intolerable destino. Cogí mi sombrero, arrojé al suelo la crítica y salí a toda prisa a Broadway, donde multitudes entusiasmadas se agolpaban camino de un circo, recién inaugurado en una calle lateral cercana y famoso por un estupendo payaso. De pronto se me acercó muy alborotado mi viejo amigo Estandar. ¡Qué suerte encontrarte, Helmstone, muchacho! Ah, ¿qué te pasa? ¿No habrás cometido un asesinato? ¿Estás huyendo de la justicia? Tienes un aspecto terrible. Así que la has visto, ¿no? Dije yo, refiriéndome por supuesto a la crítica. Ah, sí, estuve en la función matinal. Un gran payaso, te lo aseguro. Pero ahí viene Hathaway. Hathaway, Helmstone. Sin tiempo ni ganas de ofenderme por un error tan humillante, me tranquilicé en el acto al contemplar el rostro de aquel nuevo conocido, presentado de un modo tan poco ceremonioso. Era bajo y rechoncho, y tenía un aire juvenil y animado. Su tez ruralmente rubicunda, su mirada sincera, alegre y gris. Tan solo su pelo revelaba que no era un niño crecido. Por su pelo le eché unos 40 o más. «Vamos, Estandar», le gritó alegremente a mi amigo. «¿No vienes al circo? Dicen que el payaso es inimitable». «Vamos, señor Helmstone. Vénganse los dos y después del circo nos tomaremos un buen estofado y un ponche en Taylor's». El contento genuino, el buen humor y la expresión sincera de aquel nuevo conocido tan singular me afectaron como por arte de magia. Me pareció que aceptar la invitación de un corazón tan inequívocamente amable y honrado era un acto de mera lealtad a la naturaleza humana. Durante la función circense me fijé más en Hathaway que en el famoso payaso. Para mí el espectáculo era Hathaway. Un disfrute tan genuino como el suyo me conmovió hasta el alma con una intuición de la esencia de eso que llamamos felicidad. Parecía saborear bajo la lengua las bromas del payaso como magnum bonus, frase latina que significa un gran bien, y se aplica a diversas variedades de frutas y verduras maduras. Recurría, ora a la mano, ora al pie, para dar pruebas de su agradecido aplauso. Ante cualquier agudeza que se saliera de lo corriente, se volvía hacia Estandar y hacia mí para ver si compartíamos su raro placer. En un hombre de 40 años vi a un muchacho de 12, y todo sin que mi respeto por él disminuyera lo más mínimo. Como todo en él era tan sincero y natural, y todas sus expresiones y actitudes resultaban tan graciosas debido a su genuina afabilidad, la maravillosa frescura de Hathaway adoptaba una especie de aire divino e inmortal, como el de algún dios griego eternamente joven. Pero por mucho que contemplase a Hathaway y por mucho que admirase su actitud, no acababa de quitarme de encima aquel humor desesperado con el que había salido de casa y que seguía irritándome con retornos momentáneos. Pero me recobraba de aquellas recaídas y miraba rápidamente por todo el amplio anfiteatro de rostros ávidamente interesados y dispuestos a aplaudir cualquier cosa. Oíd aplausos, pataleos, gritos ensordecedores. Todo el público parecía sumido en una aclamación frenética. ¿Y qué ha provocado todo esto?, meditaba yo. Y el payaso esbozaba cómicamente una de sus enormes sonrisas. Entonces recité para mis adentros aquel sublime pasaje de mi poema en el que Cleotemes el Argivo defiende la justicia de la guerra. Sí, me dije,
Si ahora saltase a la pista y recitase ese mismo pasaje, no. Si les leyera todo el poema trágico, ¿aplaudirían al poeta como aplauden al payaso? No. Me abuchearían y me tildarían de loco o de extravagante. ¿Y eso qué demuestra? ¿Tu fatuidad o su insensibilidad? Quizá ambas cosas, pero sin duda la primera. Pero, ¿a qué quejarse? ¿Buscas la admiración de los admiradores de un bufón? Recuerda al ateniense que, cuando vio aplaudir y vociferar al pueblo en el foro, le preguntó a su amigo con un susurro, ¿qué estupidez había dicho? De nuevo mi mirada recorrió el circo y recayó en la rubicundez radiante del rostro de Hathboy. Pero su clara y franca jovialidad desdeñó mi desdén. Mi orgullo intolerante fue rechazado. Y sin embargo, Hathboy ni siquiera imaginaba qué mágico reproche albergaba su risueña expresión para un alma como la mía. En el preciso instante en que sentí el dardo de la censura, sus ojos brillaron, sus manos se agitaron y su voz se elevó con jubiloso deleite ante otro chiste del inagotable payaso. Al acabar el circo fuimos a Taylor's. Nos sentamos entre mucha más gente a una de las mesitas de mármol para dar cuenta de nuestros estofados y nuestros ponches. Hathboy se sentó frente a mí. Aunque había contenido su anterior hilaridad, su rostro seguía brillando de júbilo, y además se le había añadido una cualidad que antes no era tan evidente, cierta expresión serena de un sentido común profundo y sosegado. En él, el buen sentido y el buen humor se daban la mano. A medida que se desarrolló la conversación entre el enérgico Estandar y él, pues poco o nada dije yo, me fue impresionando más y más el buen juicio que demostraba tener. En la mayoría de sus observaciones a propósito de temas muy diversos, Hathboy parecía acertar de manera intuitiva en la línea precisa entre el entusiasmo y la apatía. Estaba claro que, aunque Hathboy veía el mundo tal como era, teóricamente no se casaba ni con su lado más amable ni con el más siniestro. Rechazaba todas las soluciones, pero admitía los hechos. No impugnaba superficialmente la parte más triste del mundo, ni despreciaba cínicamente su parte más alegre, y disfrutaba agradecido de todo lo que le resultaba más grato. Era evidente, o al menos eso me pareció en aquel momento, que su extraordinaria alegría no era el producto de una deficiencia intelectual o sentimental. Recordó de pronto que tenía una cita, cogió su sombrero, se inclinó agradablemente y se marchó. «Y bien, Helmstone», dijo Estandar, tamborileando los dedos de manera inaudible sobre el mármol. «¿Qué opinas de tu nuevo conocido?». Las dos últimas palabras resonaron con un significado nuevo y peculiar. «Nuevo conocido, vaya que sí», repetí yo. «Estandar, debo darte 1000 gracias por haberme presentado a uno de los hombres más singulares que he visto jamás. Haría falta la amplitud de miras de un hombre así para creer en la posibilidad de su existencia». «Entonces es que te ha caído bien», dijo Estandar con irónica sequedad. «Le aprecio y le admiro enormemente. Ojalá fuera yo Hathboy». «Ah, eso es una pena. No hay más que un Hathboy en el mundo». Esta última observación volvió a sumirme en mis pensamientos y de algún modo revivió mi sombrío estado de ánimo. Imagino que su maravillosa jovialidad, me burlé yo con melancolía, se debe no solo a su feliz fortuna, sino a su temperamento feliz. Su buen juicio es evidente, pero el buen juicio puede darse sin ir acompañado de dones sublimes. No, supongo que en ciertos casos el buen juicio se debe precisamente a la ausencia de estos, mucho más la jovialidad. Al carecer de genio, es como si Hathboy estuviera bendito para siempre. «Ah, entonces, ¿no le considerarías un genio extraordinario?».
¿Un genio? ¿Qué? ¿Ese hombrecillo gordito un genio? El genio como Casio es delgado. Ah, pero ¿no se te ocurre que Hathaway pudiera haber tenido genio antes y que hubiese engordado tras tener la suerte de desembarazarse de él? Que un genio se libre de su genio es tan imposible como que un enfermo de tisis galopante se libre de ella. Ah, hablas de manera muy categórica. Sí, Estandar, grité yo cada vez más melancólico. Tu alegre Hathaway, después de todo, no es ningún modelo, ninguna lección para ti o para mí. Sus dotes son mediocres, sus opiniones claras por limitadas, sus pasiones dóciles porque son débiles y su temperamento jovial porque nació así. ¿Cómo iba a ser tu Hathaway un ejemplo razonable para un tipo cerebral como tú o un soñador ambicioso como yo? Nada le tienta a ir más allá de los límites establecidos. No tiene que controlarse en nada. Su propia naturaleza le pone a salvo de cualquier daño moral. Si le picara la ambición, si hubiera oído por una vez los aplausos, hubiese tenido que soportar el rechazo, tu Hathaway sería un hombre muy diferente. Tranquilo y satisfecho de la cuna a la tumba, obviamente se confunde con la multitud. ¿Por qué dices de esa manera tan rara cada vez que hablo? ¿Has oído hablar alguna vez del maestro Berry? El gran prodigio inglés que hace mucho tiempo desbancó a Siddons y a los Kemble a Drury Lane y volvió loca de admiración a toda la ciudad. Él mismo, dijo Estandar, mientras volvía a tamborilear de manera inaudible sobre el mármol. Le miré perplejo. Parecía guardar celosamente la clave de nuestra conversación y haber sacado a relucir a su maestro Berry solo para desconcertarme aún más. ¿Qué puede tener que ver el maestro Berry, el gran genio y prodigio, un inglesito de 12 años de edad, con el pobre y ramplón Hathaway, un americano de 40? Oh, nada en absoluto. Ni siquiera creo que se vieran nunca. Además, el maestro Berry debe de llevar mucho tiempo muerto y enterrado. Entonces, ¿por qué cruzar el océano y saquear su tumba para arrastrar sus restos mortales hasta esta discusión? Por despiste, supongo. Te pido perdón humildemente. Sigue con tus observaciones acerca de Hathaway. ¿Crees que nunca tuvo genio alguno y que es demasiado satisfecho, gordo y feliz para eso? ¿No? ¿No te parece un modelo para la humanidad, ¿Crees que no puedes traerse ninguna lección valiosa sobre el mérito desatendido, el genio ignorado o la presunción impotente rechazada? Cosas que en el fondo vienen a ser lo mismo. Admira su jovialidad, aunque desprecias la vulgaridad de su alma. Pobre Hathaway, qué triste que tu propia alegría te traiga el desprecio de rebote. No he dicho que le desprecie, eres injusto. Simplemente digo que no es un modelo para mí. Un ruido imprevisto a mi lado atrajo mi atención. Me di la vuelta y allí estaba otra vez Hathaway, que volvió a sentarse alegremente en la silla que había dejado vacía. Llegaba tarde a la cita, dijo Hathaway, así que se me ocurrió volver con vosotros. Pero vamos, ya lleváis mucho tiempo aquí sentados. Vamos a mi casa. Está solo a 5 minutos andando. Iremos si prometes tocar el violín para nosotros, dijo Estandar. ¿El violín? O sea que es un rascatripas, pensé yo. No es raro que el genio rehúse marcarle el compás al arco de un violinista. Mi melancolía era cada vez mayor. Tocaré encantado hasta que os hartéis, le respondió Hathaway a Estandar. Vamos. En pocos minutos nos encontramos en el 5º piso de una especie de almacén en una calle transversal a Broadway. Estaba curiosamente amueblado con toda suerte de muebles extraños que parecían haber sido adquiridos uno a uno en subastas de mobiliario anticuado, pero todo estaba muy limpio y era acogedor. Apremiado por Estandar, Hathaway sacó su viejo y mellado violín,
se sentó en un endeble taburete alto y tocó alegremente Yankee Doodle y otras melodías improvisadas, animadas y frívolas. Pero por vulgares que fueran aquellas tonadas, su estilo milagrosamente exquisito me dejó paralizado. Sentado allí en aquel viejo taburete, con el raído sombrero hacia atrás y un pie colgando, manejaba el arco como un mago. Se volatizó todo mi sombrío disgusto hasta el último vestigio de mal humor. Mi alma entera capituló ante aquel violín mágico. «Es una especie de Orfeo, ¿eh?», dijo Estandar dándome un codazo por debajo de la costilla izquierda. «Y yo la fiera encantada», murmuré. El violín cayó. Una vez más, con curiosidad redoblada, miré al indiferente y campechano Hathboy, pero desafiaba por completo cualquier tipo de inquisición. Cuando, después de dejarlo, Estandar y yo estuvimos otra vez en la calle, le pedí muy seriamente que me dijera quién en verdad era aquel maravilloso Hathboy. «Pero, ¿es que no lo has visto? ¿Y no diseccionaste toda su anatomía sobre la mesa de mármol de Taylor's? ¿Qué más quieres saber? Sin duda tu propia agudeza magistral te habrá puesto al tanto de todo». «Te burlas de mí, Estandar. Aquí se encierra algún misterio. Dime, te lo suplico, ¿quién es Hathboy?» «Un genio extraordinario, Helmstone», dijo Estandar con súbito ardor, «que en su infancia apuró hasta las heces el jarro de la gloria, cuyo deambular de ciudad en ciudad era un deambular de triunfo en triunfo. Uno que ha sido admirado por los más sabios, mimado por los más encantadores, que ha recibido el homenaje de miles y miles de personas corrientes, pero que hoy se pasea por Broadway sin que nadie sepa quién es. Como a ti y como a mí, el codo del oficinista apresurado y el trole del implacable tranvía le obligan a hacerse a un lado. Él, que cientos de veces ha sido coronado de laureles, viste hoy, como ves, una chistera abollada. En un tiempo la fortuna vertió una lluvia de oro en su regazo y lluvias de laureles en sus sienes. Hoy se gana la vida enseñando a tocar el violín de casa en casa. Henchido de fama en una ocasión, hoy se regocija sin ella. Con genio y sin fama, es más feliz que un rey, más prodigioso ahora que nunca. Su verdadero nombre, deja que te lo susurre al oído. ¿Qué? ¡Oh, Estandar! Si yo mismo de crío he gritado y aplaudido ese mismo nombre en el teatro. He oído que tu poema no ha sido muy bien recibido, dijo Estandar, cambiando bruscamente de asunto. Ni una palabra más, por el amor de Dios, grité yo. Si Cicerón, al viajar por Oriente, encontró consuelo en contemplar la árida ruina de una ciudad antaño esplendorosa, ¿acaso no se reduce a la nada mi trivial asunto al ver en Hathboy a la viña y al rosal trepando por las columnas derruidas del hundido templo de la fama? Al día siguiente rompí todos mis manuscritos, me compré un violín y fui a que Hathboy me diera clases particulares. Fin. Herman Melville nació en 1819, novelista, escritor de cuentos cortos y poeta estadounidense. Su padre era un próspero comerciante que murió en 1832, dejando a la familia en una situación financiera desesperada. Melville intentó apoyar a su familia trabajando en varios empleos, desde la banca hasta la enseñanza. La dificultad para encontrar un empleo estable le llevó en 1841 a enrolarse en un ballenero. Sus experiencias como marinero inspiraron a Melville en 1845 a escribir. Fruto de sus experiencias en alta mar fueron Typee, 1846, y Homo, 1847. En 1847 contrajo matrimonio y 2 años después publicó Mardi. Dado que había sido etiquetado como autor de novelas de viajes y aventuras, el simbolismo de esta obra desconcertó a crítica y público, que la rechazaron. En 1849 apareció Red Bull y un año después La Guerra Blanca,
en la que arremetía ferozmente contra la rigidez de la marina estadounidense. Con estas obras recuperó el favor del público, pero se advertía ya la creciente complejidad que iba a caracterizar sus obras posteriores. En 1850 publicó Moby Dick, obra también rechazada. Esta novela, considerada una de las grandes obras de la literatura universal, escondía una gran metáfora del mundo y la naturaleza humana, la incesante búsqueda del absoluto que siempre se escapa y la coexistencia del bien y del mal en el hombre, y ello tras un argumento aparentemente simple, la obsesión del capitán Ahab por matar a Moby Dick, la ballena blanca. Pierre, 1852, y Cuentos del Mirador, 1856, dejaban ver el creciente desprecio del autor por la hipocresía humana. Israel Potter, 1855, y El Confidente, 1857, fueron las últimas obras que publicó en vida. La obra de Melville se tiene como una de las cimas de la corriente romántica estadounidense. Herman Melville murió en 1891. Aunque no era muy conocido para el público en el momento de su muerte, el centenario de su nacimiento en 1919 fue el punto de partida de un renacimiento de este autor, considerado uno de los grandes de la literatura. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.